Error. Es la diferencia entre el valor experimental obtenido y el valor real o verdadero. En fórmula vamos a expresar el error como el valor absoluto de la diferencia entre el valor experimental, que sería xy, menos el valor real o el más aceptado. Existe una clasificación para los errores. Tenemos el error sistemático que se comete de una misma manera cada vez que se mide. Por ejemplo, un instrumento mal calibrado nos va a estar causando el mismo error cada vez que lo utilicemos. Si nosotros nos damos cuenta de que existe esa mala calibración, podemos corregirla y de esa manera el error desaparece. Pero también existe otro tipo de error que es el error casual. Estos errores se producen al azar y sobre ellos no vamos a tener ningún control. No podemos predecirlos y mucho menos hacer que desaparezcan. Por lo tanto, debemos saber que toda medida puede ir acompañada de error. Dentro de los elementos para hacer la medición, veíamos que podríamos tomar en consideración el ambiente. Hay causas de error ambientales, pues el ambiente puede tener cierta influencia sobre los aparatos de medida. Por ejemplo, cuando tenemos un cambio de temperatura brusco, sabemos que los metales especialmente se pueden dilatar, ya sea expandiéndose o contrayéndose. Entonces, dependiendo de, por ejemplo, la temperatura ambiental, podría verse afectado algunos aparatos de medición. La presión ambiental o la humedad también podría afectar los aparatos de medida. Otra causa de error es una causa metodológica. Esta ocurre cuando se ha escogido ya sea un equipo, un procedimiento o una técnica que no sea la indicada para la medida. Por ejemplo, imagínense qué problema sería hacer la medición de la longitud desde acá, desde San Salvador hasta Santa Tecla, utilizando una regla como la mostrada. Eso sería un grave error metodológico, pues cada vez que hiciéramos la medida, esto provocaría error. Entonces, para minimizar este tipo de errores es necesario, antes de llevar a cabo las mediciones, documentarnos adecuadamente sobre cuál sería la mejor forma de hacerlo, ver manuales de los aparatos, etc. Causas instrumentales. Estas ocurren cuando el equipo está mal calibrado o tiene defectos de fábrica o sufre algún desperfecto durante el desarrollo de la medida y nosotros no nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, muchas veces ha pasado que los tester sufren algún bajón de corriente y eso les produce un desperfecto. Errores personales. Estos tienen que ver más bien con la persona que está realizando la medida, ya sea por condiciones de salud, por condiciones físicas o por condiciones personales en general, que no podemos nosotros realizar una medida, debemos tener la capacidad de sobreponernos a ello o pedirle a un compañero que realice él la medición. Las causas de error personales, pues las podemos controlar. Otro concepto muy importante a la hora de desarrollar el proceso de medida es la precisión y la exactitud. La precisión la vamos a entender como la capacidad de repetir la medida, pero también está asociada con la menor división del instrumento. Entre más cercanos o entre más pequeña sea la escala en la que esté graduado un instrumento, diremos que es más preciso. Mientras nosotros podamos con el mismo instrumento repetir la misma medición y obtener resultados similares, diremos también que somos más precisos. Y está el concepto de exactitud. La exactitud está relacionada con qué tan alejada está una medida del valor verdadero. Para ello tenemos acá una explicación gráfica. Supongamos que tenemos 4 tiradores de tiro al blanco y estos que aparecen acá, A, B, C y D, son los resultados obtenidos por cada uno. Observamos, por ejemplo, que el tirador A pudo repetir básicamente los tiros que hizo porque todos están muy cerca entre sí. Esto nos indica que él tiene mucha precisión, ya que puede repetir el mismo tiro varias veces. Y también observamos que está en el centro, donde se supone que debe dar, en el centro del blanco,
y por eso podemos asegurar también que tiene exactitud. Entonces el tirador 1, el tirador A, tiene precisión y exactitud. En el caso del tirador B, vemos que los tiros que efectuó están bastante cerca uno del otro, no están muy dispersos, por lo tanto tiene un cierto grado de precisión porque es capaz de repetir el mismo tiro varias veces, pero debido a que está alejado del blanco al que se supone que debía darle, entonces podemos asegurar que no es muy exacto. Se puede ser preciso, pero no necesariamente exacto, como en el caso del tirador B. En el caso del tirador C, observamos que los tiros que él hizo están todos dispersos y por lo tanto no tiene la capacidad de repetir el mismo tiro o la misma medición. Pero sí uno de ellos dio en el blanco, por lo tanto vamos a ver que tiene baja precisión y un cierto grado de exactitud. Y el caso del tirador D, en este caso, pues todos los tiros están muy dispersos, por lo tanto no hay precisión, no puede repetir el mismo tiro varias veces y ninguno dio cerca del centro o del tiro al blanco y por lo tanto pues decimos también que es poco exacto. Lo ideal para nuestro caso sería ser precisos y exactos y vamos a procurar cuando estemos haciendo mediciones que se cumplan ambas situaciones. Te invitamos a continuar revisando el material.